Preguntas sustentables. Bueno, y ahora sí estamos en línea con el gerente comercial de Carbon Neutral Más, Carbon Neutral Plus, una empresa que es bilingüe. Y está en línea con nosotros Francisco Calice. Bienvenido, Francisco, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Bien, muy bien. Gracias por este rato. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando antes de llamarlo, Francisco, de esta importancia de que antes quizás se avanzaba en un tema de registro de carbono, después se empezó a avanzar en la neutralización de carbono para no tener impacto. Incluso ahora estamos yendo hacia un paso más de generación de carbono positivo para justamente compensar la huella de cada uno por este mundo, ¿no? ¿Querés contarnos cómo trabajan ustedes y en qué parte de esa cadena que acabo de describir están? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar te pido perdón, pero no venía escuchando, no estoy tan en contexto, pero te cuento un poco qué hacemos nosotros y lo machamos. Básicamente Carbon Neutral Plus es una startup que es de Río Cuarto originalmente. Trabajamos más que nada desde Argentina, pero estamos ampliando también a nuevos mercados. Y lo que hace es acompañar a las empresas en la carbono neutralidad. ¿Qué significa eso? En primer lugar, medir la huella de carbono de las empresas. En segundo lugar, establecer planes de reducción y manejamos un mecanismo de mercado que se llama I-REC, que son certificados de energía renovable, que lo que hace es reducir la huella de carbono de lo que se llama alcance 2. El alcance 2 son las emisiones dentro de la huella de carbono que corresponden a la energía eléctrica. Ajá. Entonces, se reduce esa huella de carbono a través de estos certificados de energía renovable, que implica básicamente que estás consumiendo energía que fue generada en una fuente renovable. Y en tercer lugar, para compensar el remanente de la huella de carbono que no se puede reducir, usamos bonos de carbono, ofrecemos bonos de carbono que son del Verified Carbon Standard, que es el estándar más reconocido a nivel mundial de bonos de carbono, y justamente, como vos decías, es básicamente compensar la huella de las empresas para netearlo a cero. Ahora nosotros, además, le agregamos a cada uno de estos mecanismos de mercado lo que denominamos plus de impacto. Y el plus de impacto significa que, además de reducir y compensar tu huella, estás ampliando eso a reforestación en zonas protegidas, en zonas locales, ¿no? En territorio local. Eso es un poco la macro del servicio de Carbon Neutral Plus. Mirá qué bueno. O sea que lo que estás contando es que además de reducir la huella, ustedes generan estos bonos de carbono. ¿Esa es la manera que ustedes generan los bonos de carbono positivos, digamos, con esta forestación? Sí. En realidad, nosotros no estamos generando bonos de carbono. Nosotros somos un paso dentro del eslabón final de la cadena de los bonos de carbono. Los bonos de carbono se generan a través de desarrolladores de proyectos. Okay. Los desarrolladores pasan por una etapa de consultoría para llegar a la certificación con este estándar. Nosotros, una vez que el bono... No, eso lo hacen consultoras. Sí. Y una vez que el bono está certificado, nosotros dentro del mercado de carbono lo compramos, nos estoqueamos de bonos de carbono y tenemos fronting con las empresas que quieren compensar su huella. Hay una falta de conexión muy grande entre los desarrolladores de los bonos de carbono y los clientes finales que usan esos bonos de carbono para su propia huella. Eso es un poco lo que hace Carbon Neutral Plus, un intermediario de las dos puntas, ¿no? Ah, mirá vos. O sea que en el fondo ustedes están como ahí como tratando de conectar oferta con demanda de lo que la necesiten. Exactamente. Y le agregamos, eso sí, la reforestación, pero eso es un plus, no es parte de la compensación de la huella de carbono. Y eso sí lo hacemos nosotros en conjunto con ONGs, con las que tenemos una alianza estratégica, que son Asociación Amigos de la Patagonia y Seamos Bosques, y ellas sí hacen una plantación por fuera de la certificación que cuenta como un plus, no es una compensación de la huella de carbono, sino que ahí es donde decimos que es carbono positivo, porque además de compensar la huella, están generando nuevos sumideros de carbono a través de la reforestación. Claro, está buenísimo. Ahora, Francisco, vos hablabas de Verified Carbon Standard como una de las verificadoras más importantes del mundo. ¿Te parece que se va hacia una globalización en este criterio de que todo el mundo va a medirlo de la misma manera?
Es una gran pregunta. La verdad que es medio hacer futurología. Yo creo que los gobiernos esto lo van a empezar a regular y algunos de los gobiernos que todavía no lo regularon van a adoptar los bonos de este registro y de otros registros globales como parte del mecanismo de compensación regulado, ¿no? Por ejemplo, tomando algunos ejemplos para contarte un poco de qué es lo que pasa ahora. En Europa, todo lo que se llama mercado voluntario no aplica. O sea, hay partes de Europa que sí y todo, pero dentro de lo que se llama mercado regulado o ETS, que es Emission Trading System europeo, hoy por hoy estos bonos de carbono del BCS no aplican, sino que allá lo que se comercializa son permisos de emisión. Los permisos de emisión dependen de que alguien haya reducido y tenga un excedente sobre lo que le permite la regulación emitir, ¿no? Entonces eso se comercializa a otra empresa que haya tenido un faltante. Ajá. Eso es como funciona el ETS de Europa. Pero, por ejemplo, en países como Colombia se está empezando con una regulación del Estado, pero sí te aceptan los bonos de registros de mercados voluntarios, como lo es el BCS. No sé si me estoy poniendo muy técnico, vos decime, Elisa. Un poco sí, pero no importa, vamos llevándola bien. Ahora, para que la que la gente que nos escucha entienda, por ejemplo, hay un valor del bono de carbono que está establecido en el mercado de Chicago, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Sí, Yo te veo muy convencido, pero ¿cuánto vale hoy? Sí. Explícamelo en criollo. ¿Cuánto vale hoy ese bono? Mirá, es súper volátil, el precio cambia día a día, sí. Y tenés muchísima variación dependiendo del bono de carbono asociado a cada proyecto. Entonces, un proyecto, por ejemplo, de reforestación, sí. tiene un bono de carbono asociado que vale hoy por hoy entre 15 y 20 dólares por tonelada de dióxido de carbono absorbida. Bien. Ahora, no tiene nada que ver con un proyecto de eficiencia energética que en vez de remover el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que hace es evitar que se genere, ¿no? Eso se llama emisiones evitadas. Sí. Cuando se emite un bono de carbono por una tonelada de ese tipo de proyectos, son mucho más baratos que los proyectos de reforestación, claro, que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí estamos hablando de un precio alrededor de 10 dólares, un poco menos, un poco más. Bien, ¿y vos crees que hay como un mercado para el agro, para justamente esta emisión de bonos? Estoy hablando de pastura regenerativa, de producción orgánica, de regeneración de los suelos. ¿Hay un lugar ahí donde se puede crecer? Sí. Definitivamente hay un mercado potencial muy grande. Hoy por hoy los estándares no están a la altura de la demanda, digamos. O sea, tanto BCS como otros estándares, lo que pasó fue que quedaron atrás con respecto a la demanda de certificar proyectos de bonos de carbono del agro. Entonces, hoy por hoy hay una demanda de productores, o sea, los productores están queriendo certificar proyectos y los estándares no tienen 100% definido cómo pueden certificar los proyectos los productores del agro. Entonces hay un issue, pero definitivamente viendo la demanda de los productores va a haber algún estándar, se va a adaptar y eso es un mercado potencial gigante. Obviamente implica buenas prácticas, no todos los productores son emisores, pero hay gran parte que sí, de gases de efecto invernadero. Entonces, por más que sea extensivo y todo, no siempre dan lo que parece, ¿no? Claro. A priori. Y si tuvieras que aventurar un valor del bono de carbono de ese tipo, ¿cuánto valdría? ¿Tenés idea, valor de hoy? No, eso ya es ciencia ficción. No, es que o sea, primero se tienen que adaptar los estándares. Claro. Después, cuando se adapten los estándares, se tienen que certificar proyectos y después ahí hablamos de precios. Si no, claro, te estoy volaseando. Claro, qué interesante. Bueno, gracias Francisco por esta conversación, interesantísimo. Tenemos mucho para aprender, así que quedemos en contacto para futuras comunicaciones. Creo que es un tema que se viene y cuanto antes lo entendamos, creo que mejor va a ser para nuestra comunidad que nos escucha. Totalmente, sí. Está buenísimo lo que hacen porque es masificar un poco este concepto que es a priori complejo, pero es un poco, yo
le hago la analogía con las criptos, ¿no? Nadie entiende bien cómo funciona las cripto, pero muchos tenemos ya algún porcentaje de cripto comprado en alguna de las wallets. Entonces ya de contar del tema y de masificar el concepto me parece súper positivo y bueno, y esperemos que a la larga, digamos, lo que estamos solucionando es un problema ambiental y social y bueno, y es lo que se busca masificar también, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias y estamos en contacto, María Elisa. Dale, saludos, adiós. Bueno, y así pasaba Francisco Calice, gerente comercial de Carbon Neutral Plus, Carbon Neutral Positivo, como se dice en español, desde Río Cuarto, Córdoba, hacia el mundo.